Uno de los argumentos a favor del creacionismo tiene que ver con la genética. Pero antes de adentrarnos en ese tema, decidí hacerles primero un video para que tengamos claras estas definiciones básicas para poder entender cómo son los mecanismos. Genes, genética, ADN y ARN o RNA. Lo primero que tenemos que tener claro es en dónde voy a encontrar estos genes o estas unidades de información. Y precisamente están en todas nuestras células. Aquí vemos una célula vegetal y estas son células de tejido humano. Todas las células van a tener unas diferencias especiales, pero en general podemos decir que todas ellas tienen una membrana celular, tienen un núcleo y una cantidad de organelos que le dan sus funciones. Y es precisamente en el núcleo donde se va a almacenar esta información genética. En este caso vemos una célula vegetal. Cuando tenemos algún tipo de accidente o simplemente con el día a día nuestras células necesitan dividirse, este proceso se lleva a cabo desde el mismo interior de la célula. En ella vemos todo este material en el núcleo que al microscopio se ve así, eso es lo que llamamos cromatina. Cuando llega el momento precisamente de regenerarse o reproducirse, esta cromatina se va a organizar y siempre lo hace de un mismo modo, y es lo que conocemos como los famosos cromosomas, es decir, donde tenemos nuestros cromosomas al interior de nuestras células. Cuando hay procesos de división, en esa ordenación se alinean, separan anafases, se duplican y tenemos las dos células. Estos procesos son más complejos, pero es importante que entendamos que cuando la teoría nos habla de que una célula se multiplicó, se dividió, pues se requiere de por sí material genético previo. Ahora detengámonos un poco más precisamente en esos cromosomas. Ya sabemos que es una información que se ha organizado con estas formas que vemos como una especie de X, pero dentro de ellas tenemos más componentes. Esta imagen nos muestra un cariotipo. Nosotros heredamos un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá y los podemos agrupar de este modo. Estos son los cromosomas ya sexuales hacia el final y tiene esta estructura interna. Estos colores que vemos adicionales son coloraciones que se hacen y que nos permiten mirar qué hay dentro de cada una de estas porciones. Esas se llaman localizaciones o locus. Dentro de cada uno de ellos, mire aquí, podríamos ampliar y extraer y ahí encontraremos esas porciones o segmentos de información de ADN, que es la figura que por lo general hemos visto. Esta información que tiene un contenido lógico es lo que conocemos como un gen. O sea que los genes están dentro de cada uno de nuestros cromosomas y tienen posiciones que son únicas e importantes en cada uno de sus segmentos. Pero si seguimos desdoblando esta información, un segmento de DNA que puede ser toda una porción, si observamos aquí, al desdoblar esa cadena, que a propósito, antes de que pasemos al otro tema, esta forma se debe gracias a las histonas, que es como una especie de cilindro que le permite esta forma. Pero para efectos educativos, entonces sacamos de ahí las histonas y miramos solamente esta constitución como tal del ADN. Aquí es donde
Al desdoblar nuestra cadena, yo siempre uso la ilustración que es como una cremallera. Y una cremallera tiene una parte de telita que está afuera, es decir, su soporte, y sobre esa cremallera van adheridos unos dientes. ¿Ven estos dientes? Estos dientes son las bases nitrogenadas y siempre van en parejas, adenina con timina y guanina con citosina. Y viceversa, citosina con guanina, timina con adenina, y el gen siempre se va a parear únicamente con la base que le corresponde. Entonces, si miramos, si desdobláramos un ser humano o cualquier ser vivo, entonces tendríamos una cantidad de letricas, citosina, guanina, timina, adenina, y así, todo un código escrito en cada una de nuestras células y nuestros órganos. Y aquí no puedo pasar sin recordar un salmo hermoso que es el 139 en su versículo 16. Dice que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y miren este libro, me devuelvo a esta imagen, el libro tan impresionante que tenemos. Son todos estos diseños en los que dice qué color van a ser tus ojos, cabello, estatura, facciones y muchos otros elementos que hay en un ser vivo. Ahí, diseñado en cada una de nuestras células, el Señor ya tenía dispuestas las cosas para cada una de nosotros, aun cuando todavía no habíamos sido dados a luz. Pero hablar de estos procesos es aún más complejo porque no solamente hablamos de ese desdoblamiento de esas bases, sino que se dan unos procesos especiales para que podamos duplicar alguna de esas cadenas, ¿sí? Necesita lo que llaman una iniciación, elongación, terminación. El foco del video de hoy no es detenernos en todos los procesos, sino entender simplemente algunas diferencias. Y aquí viene el carrito. ¿Recuerda que les dije que era como una cremallera? Bueno, la cremallera tiene la parte de la tela que decíamos que es el borde, tiene los dientes, pero hay un cierre y el cierre es fundamental en el funcionamiento. En este caso, el cierre, que es el ARNA o ácido ribonucleico, tiene varias formas de comportarse o varios tipos de RNA para ser más exactos. No me interesa todo el detalle, pero una de sus funciones más importantes es que es como un carrito que viene y lee la información que hay al abrirse. Mire, aquí la cadena está abierta porque se va a dividir una célula. Él va y lee, dice, ay, aquí esta base es adenina. ¿Qué debo hacer? Sintetizar la base nitrogenada correspondiente. Adenina, le coloco timina. Si encontró aquí una citosina, dice la guanina. Y así va leyendo, va leyendo, va leyendo y va sintetizando todas esas proteínas. O sea que este RNA es bastante complejo. Muchos científicos se han dedicado solo al ADN, pero creemos que el RNA puede ser mucho más complejo. De ese mismo modo hace con las dos cadenas. Es decir, que les pone la complementaria, ya no tendría yo una sola cadena, sino dos cadenas de información que son exactas, que son iguales. Entonces, en esta actuación vemos todo un sistema de complejo funcionamiento, no es solamente un proceso al azar, y aquí yo les estoy hablando de una manera no muy técnica, porque esto tiene muchas complejidades y formas de manejar. Podríamos concluir. Genes son porciones de información constituidas por ADN. Genética es la ciencia que estudia todos los componentes de la herencia, y en este caso los genes, y obviamente estudia el ADN, que es la cadena de información, y ARNA, que es la cadena que lee y replica toda la información. Estos dos en conjunto, más otros elementos, son los que constituyen la gran parte de la genética, y que trataremos en el próximo video acerca de los argumentos para saber si realmente es posible la evolución a punta de mutaciones. Los espero en el próximo video.